Bien, en un nuevo programa de venezolanos, en esta serie que venimos haciendo, titulada Los del Podio. Hoy tenemos el honor y el gusto de conversar con Marco Negrón. Te saludamos, Marco. Encantado de estar con ustedes, Rafael. Muchísimas gracias. Marco Negrón nació en Caracas en 1938 y es un hombre que ha sido muy importante en el mundo académico para la arquitectura y para el urbanismo, y tiene un desarrollo profesional extraordinario que supone que esté sentado en esta silla conversando con nosotros. Pero vamos a comenzar por el principio, Marco. ¿Cómo es ese mundo al que tú llegas en Caracas en 1938? Tu padre, tu madre, tú eres el primero de la familia, el segundo, ¿dónde vivían? Soy el mayor. Mi padre, Alberto, era de San Cristóbal. Mi madre, Celia, era de Cantaura. Ah, ya, eran unos inmigrantes internos. Extremos del país en esa época. Claro. Complicadísimo ir de un sitio a otro. Ocurre que mi padre era muy amigo del papá de Humberto Fernández Morán, Luis Fernández Morán. Ah, un zuliano, supongo. Zuliano, Sí. que lo nombraron director o presidente, no sé cuál era el cargo, de las minas de Naricual, Ok, en Barcelona. en Barcelona. Y se llevó a mi papá como su mano derecha, el administrador, no sé qué, y ahí se conocieron mi papá y mi mamá. La familia de mi padre, los abuelos por lo menos, no los llegué a conocer, murieron antes. Mi abuelo estuvo preso de Gómez, era coronel de esos de Chopo y, ¿cómo llamaba? Chopo y Piedra. Chopo y Piedra. Estuvo preso de Gómez. En cambio, mi abuela era baptista. De los baptistas de Trujillo. Primo de Francisco Baptista, el que fue secretario de Gómez. Claro, Baptista Galindo. Baptista Galindo. Ella era Baptista Galindo, pero era prima doble, no era hermana. Ya, ok. A mis abuelos los conocí, incluso. Mi abuelo en Cantaura, imagínate lo que podía hacer Cantaura en los años en 40. los años 30, sí. 30, 40. Tuvo 10 hijos. Y prácticamente todos fueron a la universidad. Una cosa, qué cosa tan maravillosa. Notable. Sí. Esos son tus abuelos maternos. Los maternos. Porque tu segundo apellido es ¿cuál? Ruiz. Ruiz. Muy bien. Mi abuelo era José Venancio Ruiz. Claro. García, comerciante. Comerciante. Pero se mudó a Barcelona para que sus hijos se educaran. Muy bien. Todos fueron a la escuela, al liceo, y algunos llegaron a la universidad. A la Universidad Central de Venezuela. A la Universidad Central en esa época. Bueno, mi tía, Lila, fue fundadora de la Escuela de Trabajo Social. Ah, ya. Pero es notable por venir de un sitio tan remoto, ¿no? Claro, Cantaura es lejos. Es lejos, ya en aquella época más. Bueno, parece que eran varios días de viaje. Claro. Y cuando tú naces, ¿dónde vivían? Se habían venido a Caracas. Se casaron en Barcelona, claro, pero vinieron a Caracas. ¿Y en qué zona quedaban la casa? Frente a Miraflores prácticamente. Ah, en La Pastora. En el Callejón Carmona, que no existe ya, que es donde está el Palacio Blanco. Ok, claro. Esa era la casa de la familia. Ya. Eso es La Pastora. Eso es La Pastora, sí, claro. El límite de La Pastora con Altagracia. Con Altagracia, sí. Claro, yo no tengo memoria de esa época, tengo fotos. Sí. De allí nos mudamos a una pensión en el centro, en la esquina del Tejar, donde está el Parque Central ahora. Por eso un edificio se llama El Tejar. El Tejar, claro. Uno de los edificios de Parque Central. Exactamente. Que era de Enriqueta Bocalandro Ruiz. Hermana sobrina de mi abuelo. Y que él los había protegido mucho porque creo que quedaron huérfanos de pequeños. Y de allí, de la pensión de Enriqueta, nos mudamos a Los Rosales. La urbanización que hizo Juan Bernardo Arismendi y Villanueva. Claro. Villanueva fue, entiendo, el proyectista de la urbanización. Sí.
Sospecho que a lo mejor vivimos en una casa de Villanueva. Es posible, porque además él era el yerno de Arismendi. Claro, claro. Eh, en esa casa nació mi hermana Lilia, Ujú. sin luz eléctrica, con lámparas de querosén. ¿Verdad? Todavía no había electricidad en Los No, Rosales. en Los Rosales no había llegado No la había luz. llegado todavía. Estaba recién inaugurada la urbanización. Claro. Eh, yo vi allí, no tenía conciencia de qué era, cuando se iniciaron las obras de la ciudad universitaria. Claro, imagínate. Yo tenía, no llegué a tener moto, pero tenía un burro ¿En serio? que se llamaba Pepe y paseaba por la hacienda Ibarra Claro. y recuerdo los bulldozers y Qué maravilla de cuento. haciendo, chico. haciendo movimientos de tierra en la ciudad universitaria que yo no tenía ni idea de qué era ni que algún día llegaría a estudiar allí. No solo estudiar, sino que fuiste decano de la Facultad de Arquitectura. Ahí vivimos un tiempo, pero nos mudamos porque el problema era las escuelas que quedaban muy lejos. Claro. Mi papá viajaba mucho al interior, mi Ujú. mamá no sabía manejar todavía, después se convirtió en una experta volante, pero todavía no manejaba. Se alquiló la casa y nos mudamos a La Pastora. Ajá, volvieron a la Pastora. Volvimos a La Pastora, pero arriba, de Guanábano a Desbarrancado. Ok. El Ahí puente del Guanábano. Al inicio del puente, el puente de los suicidas. Claro que se lanzaban por allí. Claro, y ahí había, a distancia peatonal, varios colegios. Estaba un colegio de monjas, que no me acuerdo cómo se llama ahora, que fue donde fueron mis hermanas. Y estaban La Salle y el San Ignacio, Claro. que yo preferí La Salle porque me gustaba más el equipo de fútbol. Muy bien, muy buen criterio. Y allí hice toda la primaria, bueno, casi toda la primaria había hecho ya, hice un kinder en la Experimental Venezuela, Ah, claro. después 2 años en el colegio, ¿cómo se llamaba? Un colegio público, no me acuerdo el nombre, y ahí entré A La a Salle. La Salle. Bueno, ahí terminé el bachillerato. Sí. ¿Tienes un recuerdo particular de algún profesor o tu vocación de arquitecto y urbanista se fue desarrollando allí? ¿Hubo ahí un llamado ocasional en el bachillerato? Mira, no recuerdo una cosa particular. Claro. Recuerdo algunos profesores, por supuesto. Un hermano muy célebre, que era muy mayor, el hermano Francisco, Sí. que era profesor de matemática Ujú. y estuvo dando clases hasta que se murió prácticamente. Claro. Un profesor español de física, Jiménez, que fue profesor de la Simón Bolívar después. Mm. Creo que fue jefe del departamento de matemática o algo así de la Ok, Simón Bolívar. ok. Tuvimos a Lorenzo Fernández en segundo año, ¿Ah, sí? que era profesor de literatura Bueno, y que interesante. faltaba mucho a clase, Mm. porque se lo habían llevado al obispo. Sí. Estaba preso. Sí. Tenía muchas faltas y era Claro. que lo detenían. No era un Cada militar, rato, era sí. copellano, era muy cercano a Caldera. Sí. Eh, Ahí hice muy buenos amigos. Después algunos se vinieron conmigo a arquitectura, pocos, 2 o 3. Y en verdad mi interés por la arquitectura no sé muy bien de dónde nació. ¿De dónde nació? Y el urbanismo. Pero cuando estabas en quinto año de bachillerato ahí en La Salle, ¿te planteaste alguna alternativa distinta? No, ¿No? siempre fue Fuiste claro directo hacia que allá. iba para arquitectura. Ya. Sabía que había cosas que no iba a estudiar, como derecho, por ejemplo, Claro, o claro, medicina, estaban claro. totalmente descartados. claro. Tenía una cierta inclinación hacia las artes, me gustaba pintar, dibujar, etcétera. Claro. Y cuando entras en la Facultad de Arquitectura de la Central, ¿estamos en qué? ¿En el año 57, 58, por No, ahí? antes. 50, El 57 pasé a segundo año, es decir, entonces entré en el 55. 55, sí. Todavía no estaba el edificio actual de la facultad. Ajá. Estábamos en el edificio de Ingeniería Mecánica, Ok. que está ahí muy cerca, pero Ya. no era.
Pero estaba comenzando prácticamente la carrera. La carrera comenzó, bueno, como escuela es muy tardía la carrera de arquitectura Claro, en por eso Venezuela. sí. Yo soy la promoción 11. Ok, sí, sí, eh, y el edificio de la facultad se inauguró en el 57. claro. Eh, Y ahí, bueno, ahí cuando entras, nos queda un minuto en este fragmento del programa, pero te dejo la pregunta para la próxima parte. Cuando entras en primer año de arquitectura, yo supongo que allí en esa época estaba dando clases Julio Volante, estaba dando clases Carlos Raúl Villanueva, claro, creo que daba clases Gustavo Wallis o era alumno. no, Bueno, ahora nos dirás. ok. Vamos a una pausa y ya regresamos con Marco Negrón en Los del Podio, en el programa Venezolanos. Estamos conversando con Marco Negrón sobre su vida y obra y estamos en este momento en su ingreso en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela en el año 55 o 56. Te preguntaba por tus primeros maestros. Primeros maestros, bueno, el decano era Billy Ossoff, Claro, que era también vicerrector de la central ya. al mismo tiempo. Teníamos a Eduardo Crema en Un Historia del italiano, Arte. un italiano que maravilloso profesor. Eh, Creo que era muy buen profesor de literatura. Eso así lo recuerdo, Como profesor de Historia del Arte nunca me gustó demasiado. claro, me imagino. Recuerdo que su Biblia era una enciclopedia del arte de un catalán, Pijoan, Claro, J. Pijuan. J. Pijoan, y no aceptaba ningún otro texto. Yo presenté un día un trabajo fundado sobre un libro de un profesor, de un director de ¿cómo se llama? El museo francés por excelencia. El Louvre. El Louvre. Y me dijo que eso servía para, si tenía algún mueble cojo, que se lo metiera debajo de la pata para equilibrar. ¿A quién más tenías allí? Teníamos a Héctor Soriano en matemáticas. Ujú. Espérate, estoy tratando de recordar Y el que era. diseño arquitectónico. Todavía No, nos no. daban una materia que se llamaba Introducción a la Arquitectura, Ajá. que la daba Santiago Goyri, Ok. que era un vasco exilado, Claro. joven, relativamente joven. Teníamos, el profesor de dibujo a mano suelta, ahora se me escapa el nombre, ya me voy a acordar, ¿no? ¿No sería Charles Ventrillón? Monsieur Ventrillón. Claro, Monsieur Charles Ventrillón, Ventrillón. que era un cascarrabias increíble, pero muy buen profesor. Qué bueno. En modelado teníamos esa era la materia que se daban entonces, modelado, Claro. que trabajábamos con arcilla. Claro. El de geometría, el de geometría descriptiva era el propio Billy Ossoff, que era Claro. profesor de memoria. Sí. Bueno, y avancemos en tu Espérate, no es que es carrera. importante porque ese año cae Pérez Jiménez. Claro, en el año Es decir, el 58. Sí. Bueno, hubo la huelga universitaria. Del noviembre del 57. Exacto, donde algunos amigos míos fueron presos a la Seguridad Nacional, Ok. etcétera. Cerraron la universidad Sí, y amanecimos el 58 claro. con nuevas autoridades y nuevo gobierno, de Venanzi como rector Sí, y Julián Ferris como decano de arquitectura. qué bien. Gran arquitecto. Gran ¿no? arquitecto y gran persona. Ah, qué bueno. Y ¿Y ahí en qué año te graduaste? en el 61. 61. Muy bien. Y una vez graduado, ¿qué empezaste a hacer? Bueno, cuando en ese periodo, promovido en gran parte por la Facultad de Arquitectura, se creó el CENDES. Exacto. El CENDES era una iniciativa de la UCB con Cordiplan, Ujú. que se suponía que iba a formar Planificadores. los cuadros técnicos de los nuevos gobiernos democráticos. Claro. Lo trajeron de Chile para dirigirlo Jorge Ahumada. Ok. Era un economista muy destacado que incluso antes de morir, murió aquí,
pero se estaba yendo a Chile porque Frei lo había llamado para que dirigiera el Banco Central. Ok. En el CENDE pasó una cosa muy curiosa, porque no entró ningún ADECO, Ok, pese a que ajá. estaban en el gobierno. Imagínate. Bueno, te lo cuento porque en el último año de carrera se introdujo una materia nueva en el pensum, que era planificación, Ujú. que la dirigía un arquitecto peruano que estuvo muy vinculado a Venezuela, Eduardo Neira. Ya, Y ahí, bueno, y daba clases ahumadas, ya. Luis Lander. Ujú. Ahí me entusiasmé con la planificación y me inscribí en el primer curso de posgrado del CENDE. No salí, había trabajado ya como estudiante en la ingeniería municipal de Petare, De Petare. Ah, interesante. eh, pero como estudiante. Claro. Y entré directamente al CENDE, donde había varias personas notables, como Héctor Silva Michelena, por ejemplo. Héctor Claro. fue mi compañero, mayor que yo, pero fue mi compañero en el CENDE. Su compañera entonces, Juana Brumblick, y varios, Leonardito Montiel Ortega. Ok. El tema petrolero, ¿no? Sí. Fue una experiencia muy, muy interesante la del CENDES. Pero al mismo tiempo, eh, yo militaba en el Partido Comunista Ok. y trabajaba en la propaganda del Partido Comunista, y un día me detuvieron Ajá. y no pude terminar el curso del CENDES porque me mandaron fuera. Ya, ya. ¿Y a dónde te fuiste? Elegí, bueno, uno elegía donde bueno, no estabas exilado, te decían, si regresas te metemos preso otra vez. Claro. Aquí no hay deportación, no hay exilio. Sí. Pero si regresas, te metemos preso otra vez. Elegí Londres ¿Mm? porque estaba la tradición del Greater London Plan, que fue el Claro. plan que se hizo durante la guerra, durante la Ok. Segunda Guerra Mundial. Los ingleses estaban trabajando en el plan de Londres. Pero te estaban haciendo un favor, en el fondo, ¿no? Claro. Que Bueno, yo me fui, te bueno, un poco fuiste. triste, mi papá había muerto, mi mamá Claro, estaba viuda, pero te eh, estabas yendo a Londres. pero pero estando en Londres me invitaron al Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos en La Habana, En La Habana. en pleno efervescencia y auge Ujú. de la Revolución Cubana. Claro. Fue una experiencia muy interesante estar en ese congreso, y allí me reclutó el partido para ir a hacer publicidad de la Revolución Venezolana por América Latina, De la Revolución Venezolana, la futura la futura. Ok. potencial. E hice un viaje muy interesante también. Estuve en Brasil, Ujú. Argentina me negaron la visa, Ok. estuve en Chile, Ya. eh, en Bolivia, en México, y regresé a Europa. En ese trayecto conocí a Luis Carlos Prest. No lo conocí, me lo enseñaron. Lo Te lo tenían enseñaron de como una lejos. especie de vidriera. Claro, Este es el camarada Prest, el claro. capitán de la esperanza, que lo llamó Neruda. Sí. Conocí al secretario general del Partido Comunista Uruguayo, que fue una persona muy amable, Rodney Arizmendi. Sí. A Luis Corvalán, que era el secretario Mm. del Partido Comunista Chileno. Sí. En Brasil, algunos personajes notables como Julião, que era un líder Ujú, ujú, campesino ujú. muy importante de la época. Sí. Bueno, y regresé a Cuba, que era donde había Claro. salido, y me pidieron que me fuera a Roma, Ujú. donde estaba Manuel Caballero, Qué mala junta, ¿no? mala junta, y estaba Rodolfo Izaguirre, Ajá. para que lo ayudara, que se estaba organizando una conferencia mundial para la libertad de los presos políticos en Venezuela. Ok. Y así terminé aterrizando en Roma. Sí. Ahí yo no conocí a Manuel de nombre aquí, no Sí. personalmente. Lo conocí allí, nos hicimos muy amigos, igual que Rodolfo. Ya yo había conocido a Mercedes, a mi esposa, en Londres, Ujú. y nos reunimos En Roma. en Roma. Ese congreso fue muy interesante, lo presidió Miguel Ángel Asturias. Ujú. Estuvo, así nombres que recuerdo, Pasolini, por ejemplo, Imagínate. Mazzacurati, que era un escultor muy célebre,
Eh, bueno, una serie gracias al apoyo del Partido Comunista Italiano. Claro, No éramos claro, nosotros claro. los que teníamos la capacidad de esa convocatoria. Pero ahí empezaron mis diferencias con el Partido Comunista y terminé alejándome y me dediqué a la profesión. Claro. Estamos en 1966, 67, por allí. Antes todavía, sí, 74, 75 más o menos. 6465. 74, 74. perdón, 6465. 65, sí. Y decidí dedicarme a la profesión. ¿Y regresaste a Venezuela? No regresé todavía. Yo estuve como casi desde el 63 hasta el 70 fuera. Ah, ya. Pero ese periodo en Italia empecé a trabajar. Primero conseguí entrar a la oficina de Luigi Piccinato. Imagínate. El tío de Giorgio, que estuvo en Venezuela y que tiene un libro publicado en la Fundación. Lo publicamos, Exacto. lo recuerdo. Sí, sí. Su tío, que era un urbanista muy célebre, autor de proyectista de una ciudad en la época de Mussolini, que se llama Sabaudia, en el Agro Pontino. Ahí estuve un tiempo y me fui y trabajé en una empresa italiana de arquitectura y urbanismo, de la cual fui director. Y cuando hay las elecciones del 69, 68. Sí, que gana Caldera. Yo decido que me vengo en el interreño. Ajá. Nadie me ha dicho que podía regresar. Sí. Pero entre uno y otro me voy y seguramente ahí paso. Claro. Y me vine cuando Caldera era presidente electo y Leoni presidente saliente. Sí. Y ahí traté de entrar nuevamente al CENDES. Sí. Que es donde quería estar, es decir, porque ya la vocación por planificación era muy clara. Claro. Y a mi juicio el CENDES tenía un muy buen nivel en ese momento. Ingresé también a la Facultad de Arquitectura. Como profesor, a hacer la carrera, ¿no? A hacer la carrera. Y bueno, ahí empezó una nueva historia. En 1969. 69. Bien, estamos conversando con Marco Negrón sobre su vida y obra. Vamos a una pausa y regresamos con nuestra conversación. Estamos conversando con Marco Negrón sobre su vida y obra. Entonces, te tenemos en una nueva vida con Mercedes, tu esposa, aquí en Caracas. Ingresas al CENDES, ingresas como profesor, supongo que instructor o agregado, a hacer la carrera universitaria, ¿no? Sí, todavía. Y a dar clases, pues. Y a dar clases. ¿Qué materia dabas? Bueno, yo empecé con diseño. Muy bien. Incluso mi concurso de ingreso fue en diseño. Ok. Ahí estuve un tiempo, estaba en el CENDES básicamente. Bueno, en verdad, entré primero en el CENDES como contratado para asesorar un estudio que financió el Banco Nacional de Ahorro y Préstamo, que fue muy importante y lamentablemente nunca más se hizo, que fue una encuesta sobre el mercado real de vivienda en Venezuela. Una encuesta muy impresionante, muy grande, con muchas muestras de todo el país. Qué bien. Sobre el estado de la vivienda. Ya. Se hizo en el 70, sí, pero más nunca se repitió. Había un poco la idea de que pudiera hacerse entre censos. Años, ¿no? Sí, entre un censo y otro. Fue una experiencia muy interesante, muy rica. En el CENDES empecé a trabajar en investigación. El tema inicial que arrancamos era lo que llamábamos entonces asentamientos urbanos no regulados. Okay. O sea, los barrios. Claro. La ciudad espontánea. La ciudad espontánea. O como la llaman algunos también, ilegal. Sí. Y en la facultad clases de diseño, básicamente. Claro.
Coincidencialmente, no sabíamos que íbamos a ser decanos los dos, con Alfredo Silento. Claro. Ahí aparece la renovación. Sí, los años 70. Los años 70 se produce la interrupción de la universidad por la intervención. Sí. Yo me quedo básicamente en el Banco Nacional de Ahorro y Préstamo, donde me pidieron que dirigiera la oficina de investigación en vivienda, una oficina que financiaba el banco. Entonces, sí. Donde se hicieron varios trabajos importantes. Cuando se regularizó la situación en la universidad, volví, se abrió el concurso en la Facultad de Diseño, entré en diseño y en el CENDES hicimos un trabajo que me pareció muy importante. Bueno, el CENDES de esa época era un CENDES totalmente notable. Claro. Estaba Heinz Sontag, estaba Héctor Silva, José Agustín, Héctor no. Estaba Fernando Enrique Cardoso. Fernando Enrique Cardoso vino alguna vez, no estaba siempre. Okay. Estuvo Darcy Ribeiro. Imagínate. Carrera Damas, Germán dirigía el equipo histórico del CENDES, que hizo trabajos muy importantes. Y en esa época me tocó una experiencia muy rica. Estaba Fernando Travieso. Ajá, claro. Bueno, en esa época se contrató con el Ministerio de, como se llamaba entonces, de Minas e Hidrocarburos, un estudio de prediagnóstico de la faja petrolífera del Orinoco. Prediagnóstico territorial, por favor. Claro. Ahí se armó un equipo impresionante que me tocó dirigirlo a mí, que era todavía bastante novato. Ya. El equipo histórico lo dirigía Germán. Sí. El económico, el social lo dirigía José Agustín. Había varios nombres importantes que eran. De ahí salió una publicación finalmente de prediagnóstico de la faja petrolífera. Sí. Ahora, Marco, vamos a llegar a tu decanato porque si no, no vamos a tener tiempo de revisar otras facetas de tu vida. Vamos. Tú vas a ser decano del año 90 al año 96. 96, 2 periodos. Sí, 2 periodos estuviste en el decanato y después pasas a ser presidente, ya varios años, un tiempo después, de la Fundación Fondo Andrés Bello para el Desarrollo Científico de la Universidad Central de Venezuela. En pocas palabras, ¿cómo fue tu experiencia de gerente académico? Como se dice ahora. Antes se llamaban autoridades, pero ahora los llaman gerentes académicos. Bueno, en verdad yo nunca había pensado en... Yo le doy mucha más importancia al cargo de profesor, de investigador, que al de autoridad yo también. Académica. Claro. Aunque lo respeto mucho, pero no es exactamente mi vocación. Llegué allí, bueno, había algunos conflictos internos dentro de la facultad, unas corrientes que propiciaban, es difícil decirlo ahora porque mucha gente no está, y es un tema muy polémico, como una especie de disolución de la carrera de arquitectura, que se iba desmoronando como en salidas distintas a la arquitectura. Ya. Claro, entrabas por un camino y se bifurcaba. Entonces, algunos profesores de la facultad, sobre todo en particular, que fue mi gran amigo Luis Carlos Palacios, considerábamos que eso era una vía errónea, es decir, que había que consolidar la formación como arquitectos y después abrir la puerta a las especialidades. Claro, eso es lo lógico. Pero dar una formación muy sólida en básica. En arquitectura. Cosas como el urbanismo clásicamente es una transdisciplina, ni siquiera donde intervienen médicos, sociólogos. Claro. Entonces, nunca me pareció muy lógico formar urbanistas como tales, sino expertos en áreas que manejaran también lo urbano. Y ese fue el énfasis que pusimos, además el pensum ese fue el objetivo fundamental del decanato.
el pensum era el de la renovación, o sea, era Ujú. un pensum ya muy viejo, es decir, que Claro, había que actualizarlo, había que ponerlo al claro. día. Han pasado casi 20 años. Sí. Entonces, el objetivo fundamental de esa gestión fue Poner al poner al día. día el pensum. Y de hecho estuve 2 periodos porque en el primer periodo no pudimos terminarlo. Claro, Como siempre, en esas cosas hay muchas resistencias, etcétera. sí. Y en 2 periodos logramos terminarlo. Eh, Aparte de que el decanato de arquitectura tiene otro cosa estupenda, que es la oficina, Sí. el último piso de la facultad con una vista estupenda. Uno de mi antecesor, Pablo Lazara, decía que él dejaba el decanato, pero no la oficina. Que lo dejaran ahí. Y bueno, Ya. ahí terminé con el decanato, pedí mi sabático, que Muy no lo bien. había tenido, y me fui 3 meses a Roma, Otra vez. Vuelta, otra vuelta vez. a Roma. Bueno, antes había estado en Venecia, que había sido una experiencia. Claro. Mi sabático anterior logré hacerlo en En Venecia, Venecia. que fue una experiencia única, Claro. única. Me imagino. Yo había conocido Venecia cuando estaba exilado en Roma, Claro. pero en passant, como dicen. Sí. Pero Villanueva siempre había insistido que Venecia era una ciudad excepcional y yo Ujú. quería verla. Claro. Y cuando la vi esa vez, yo vuelvo aquí. Ya. Y logré volver. Pero ya terminado el decanato, la idea era irme a Roma a pasar 3 meses y el resto del año sabático aquí. Pero me llamó José Domingo Mujica. Mm. José Domingo era el presidente de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, Sí. que había entrado en el gobierno, en el Caldera II, En el segundo gobierno de con Caldera. Nacho Ábalos también, Sí. que era presidente del CONICIT. Sí. eh, y estaban muy preocupados por la situación de la zona rental. Claro. José Domingo me llamó, me dijo que qué se podía hacer con... Yo hacía tiempo venía tratando el tema de la zona rental Ujú. y yo sostenía que el tema clave allí era la dirección de la zona rental, la Ok. presidencia, Claro. donde hacía falta una persona no que fuera experto en bienes inmobiliarios, sino que tuviera una visión global de la ciudad. Claro. Esos son 10 hectáreas, 10 10 hectáreas hectáreas en el centro de la ciudad con claro, un potencial constructivo. no son conchas de No ajo. son conchas de ajo. Sí. Un potencial constructivo altísimo, Ujú. eh, con un plan urbano estupendo que lo hizo el Instituto de Urbanismo. Ujú. Es un plan que, bueno, la idea original con la zona rental, ahí hubo un proyecto de Villanueva que no se pudo Sí. ejecutar, pero era la visión de la Venezuela petrolera. Claro. Eh, Era un edificio de muchos pisos de el Villanueva, edificio más alto de América Latina en concreto en la época. y creo que llegó como hasta el cuarto, quinto No, piso. los sótanos, Los se hicieron los sótanos. sótanos, 4 Sí. sótanos. Eh, pero ese edificio era irrepetible. Claro. Es decir, económicamente, bueno, había el tema sísmico, evidentemente, era un edificio proyectado antes de las normas antisísmicas, ahí había opiniones diversas, pero sobre todo era un edificio económicamente no desarrollable en la Venezuela de crisis de esos años. Por supuesto, en el año 97, 96 eso no era Exacto, posible. exacto. Entonces, por eso, en el Instituto de Urbanismo se hizo un plan Ujú. que te permite tener usos diferentes en diferentes localizaciones con intervenciones económicas más pequeñas Ujú. para que haya un desarrollo progresivo y no un desarrollo de un solo golpe, que se vaya adaptando a las condiciones económicas del país, a la demanda del mercado de edificios Ujú. y lo hiciera factible. Pero eso estaba estancado. Claro. Cuando yo llegué, eso estaba lleno de ranchos. Mm. Es decir, una cosa que pagaban alquileres miserables, Claro. no le generaban recursos, Creo que ahí había un parque ferial que era como improvisado, ¿no? Era Eran donde se hacía la feria del la libro. feria del libro, unos galpones, ¿sí? Bueno, era un edificio
metálico Sí. desarmable, Exacto. que trajo una exposición italiana a Caracas y se lo donó A la a la ciudad. zona rental. Ya. Entonces ese edificio se alquilaba para eso, para ferias, Sí, lo y tenía, producía algún dinerito. pero producían muy poco dinero. Ya. Eh, el, bueno, ahí hay una larga historia, definir, perdón, primero me llama José Domingo, ¿qué se hace? Claro. Yo le digo, bueno, mira, y lo primero que hay que hacer es cambiar al presidente sin descalificarlo, Claro. pero ellos hicieron la fase inicial de apropiarse del terreno, que era importante, pero de ahí no pudieron seguir. Claro. Entonces hay que nombrar a alguien que sea capaz de... Y me pidió nombres. El primer nombre que le propuse, yo lo había propuesto varias veces, era Pedro Pablo Aspurua. Claro. Una persona competente, honorable. No, el ingeniero municipal del plan del año 52. Exacto, y presidente del Colegio de Ingenieros Sí. y amigo de Caldera, Sí. por Claro, si acaso. claro, por si acaso. Porque en esa época el presidente lo nombraba, el presidente de la fundación, el presidente de la República. Ya, claro. Eso nunca prosperó. Sí. Incluso yo insistí con algunos decanos en tratar Claro. de mover eso por allí. Vamos a una pausa, Marco. Finalmente, el que presidió el fondo fuiste tú, ¿no? Sí, Claro, en béisbol, ¿cómo se puede llamar eso? Por forfait, por descarte. por descanse. Muy bien. Mira, el aire me está matando. Vamos por a aquí. una Si me da pausa una musical. neumonía. Estamos conversando con Marco Negrón. Estamos en una etapa de su vida profesional y ahora vamos a abrir en esta última parte del programa una etapa muy importante, que es la etapa en la que tu producción intelectual, siento yo, que se desarrolla más. Hasta ese momento habías trabajado en libros colectivos, lo que llaman hoy en día papers académicos de arquitectura y urbanismo, pero en el siglo XXI hay varios libros importantes tuyos, varios libros importantes que se han convertido en una referencia fundamental, y esto lo recalco, para entender el desarrollo poblacional y urbano de la ciudad de Caracas, ¿no? Ahí hay varios libros que son fundamentales para entender ese proceso. Además, empiezas a tener una actividad de articulista semanal en Tal Cual, en el Nacional, en el Universal. Tu voz empieza a ser sumamente escuchada en relación con todos los temas urbanos, ¿no? De esa etapa, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo fue que fue surgiendo ese aluvión de trabajos? Bueno, siempre tuve una modesta vocación de escritura, es decir, Claro. de dejar las cosas por escrito. La colaboración con la prensa viene de algunos años antes. Sí. Eh, Pero lo de Tal Cual fue muy importante porque tú te centraste en el tema urbano de manera sistemática es y que- eso terminaron convirtiéndose en ensayos de un libro. Es que justamente eso fue lo que yo antes escribía en el Nacional mucho Sí. tiempo sobre temas diversos, temas Claro. universitarios, temas sociales. Sí. Cuando Teodoro me llama al mundo, Ujú. Sí. incluso me acuerdo, para que escribas vainas de esas a las que tú escribes, yo decidí centrarme en mi campo profesional, es Ok. decir, la cuestión urbana y la arquitectura, básicamente. Sí. Y de ahí prácticamente nunca salí. Sí. Hice algún artículo comentando alguna cosa Algo especial coyuntural, de algún sí. amigo o el fallecimiento de alguien importante, pero la línea era trabajar en el campo que creo que conozco, Claro. con más profundidad. Y ahí empecé, no se puede decir que con un plan elaborado, porque es muy difícil, que se va armando en el camino, Sí. pero con un intento de hacer trabajo divulgativo para que la gente entienda lo que es una ciudad y cómo se maneja. Ok. Porque uno critica mucho el tema de los planes, que los planes están mal hechos, Sí. pero también está el tema de los vecinos, por Ujú. ejemplo. Ujú.
que no les pasa, no quieren que las cosas cambien, no entienden la dinámica de la ciudad. Claro. Defienden Parcelas. parcelas, su parcelita. Sí, sí, sí. ¿Cómo es que dicen los gringos? Not in my backyard. Sí. No, No te metas con mi jardín. Yo estoy de acuerdo de que hay que hacer escuelas, pero no cerca de, no en mi cerca calle, de mi casa, porque me crea sí. problemas. Ahí, bueno, el esfuerzo iba por ese lado, es decir, tratar de llevar a un lenguaje accesible al público un poco la experiencia, tanto como investigador como profesionalmente. Ujú. Afortunadamente los libros han tenido Mucho un éxito éxito. razonable. Sí. Y bueno, últimamente he dejado de escribir Sí. porque tengo una cierta sensación de frustración, porque cada vez que tengo que escribir sobre nuestras ciudades son artículos negativos. Claro. Es decir, Sí. el estado de deterioro al Sí. que han llegado nuestras ciudades, y ya me fastidia un poco. Volver, sí. Y bueno, y hablar sobre lo que quisiéramos Sí. también Es utopía prácticamente. es utopía. Sí. Ahora sí sería interesante para nuestra audiencia desmontar algunos mitos caraqueños. Por ejemplo, fíjate, Marco, los caraqueños tienen la idea de que viven en una ciudad gigantesca Ujú. y resulta que Bogotá tiene 9 millones de habitantes, Lima tiene 10, Santiago tiene 7 y resulta ser que Caracas está entre las ciudades más pequeñas de América Latina. Caracas, lo que llamamos el área metropolitana de Caracas, no sabemos cuánto tiene. Pero no llega a 4 millones. Debería estar por los 3 millones. Imagínate. No sabemos muy bien qué ha pasado porque se ha ido mucha gente, Claro, pero también ha venido gente del interior sí, tratando de refugiarse en Caracas porque también, ante el desastre del país, sí, entonces ven Caracas como el sitio donde un refugio. un refugio, es decir, donde van a estar menos mal. Sí. No sabemos muy bien cuál es la población, pero efectivamente, bueno, Santiago es una ciudad de 7 millones de habitantes en un país que tiene la mitad de la población de Venezuela, Chile. 15 Chile tiene la mitad de la población de Así Venezuela, es. más o menos, y Santiago Sí. tiene 7, y funciona. Sí. Casi el 50% de la población vive en la Sí. ciudad principal. La experiencia de Bogotá, bueno, a mí me tocó, Bueno, Bogotá es una ciudad caótica, ¿no? pero con cosas muy notables. Sí. Es decir, es una ciudad, primero con planes, caótica, primero el tamaño. Por el tráfico. y el tráfico sí, que no la movilidad es muy reducida. que el Transmilenio no ha sido Sí. el Transmilenio fue una gran, Pero quedó desbordado. quedó desbordado. Ahí es donde uno ve la importancia del metro de Caracas, ¿no? Claro, en el estado en que está de abandono. Claro, pero se construyó, ¿no? Ahí Sí, está. una parte. Una parte, Falta sí. una buena. Pero creo que es importante porque Caracas, en la medida en que se recupere, tiene que continuar con el metro, pero va a tener que trabajar también con el BTR, con el similar, lo que se llama Sí. los autobuses BTR por Sí. costos. Cuando nos recuperemos vamos a estar arruinados. Ujú. Es decir, las inversiones del metro son inversiones cuantiosísimas. Claro, por ahora se están haciendo aspectos cosméticos, digamos, puntuales en algunas estaciones, pero la inversión de fondo no se ha hecho. No Por se ha ejemplo, recuerda que hay una conexión entre el metro de Caracas y el metro de Los Teques. El metro de Los Teques se piensa que se va a conectar con la estación del metro en La Rinconada. Eso permitiría una ciudad mucho más grande. Bueno, y que la conexión con Guarenas Guatire, porque Sí. gran parte de la población que trabaja en Caracas vive en Guarenas Guarenas y en los Guatire. valles del Tuy. Y en los Altos Mirandinos. Y en los Altos Mirandinos, claro. Sí. Bueno, y en Vargas también. Y en Vargas, sí. Entonces ahí hay un tema muy complejo que hay que abordar bien. El BTR va a ser... Bueno, por eso es que no he vuelto a escribir. Aquí hay un BTR, Sí. que es el Las líneas de autobús del metro de Caracas. no, El de la avenida Bus Caracas, El de la avenida Nueva de Granada. la Nueva Granada y las Fuerzas Armadas. Sí. Eso es un desastre. Yo no, hace tiempo que no voy por ahí, pero Sí. eso es un desastre, fue muy mal hecho. Es decir, Sí.
Eh, entonces, sigue en la alcaldía, cuando estuvimos en la alcaldía metropolitana, Sí. que también anduve por ahí, Con Leopoldo Provenzali, no, con Ledesma, con Ledesma. Ujú. con Zulma. Zulma Zulma, exacto. fue la directora del instituto y yo era el asesor. Sí, Allí se intentó insuficientemente la experiencia que no me gustaba mucho el nombre, que era el Transmetrópoli. sí, El Transmetrópoli era organizar el transporte privado de las camioneticas, sí, es decir, facilitarles financiamiento, cómo no. crearles una central de operaciones, Ujú. entrenar a los choferes, Sí, establecer paradas modernas sí. con información del horario de llegada, etcétera. Lo normal en cualquier parte del Claro, mundo. que era una Sí, operación muy sí, sencilla, no generaba desempleo, claro. pero nunca se logró realizar, porque Sí. era una cosa insólita. Los autobuses se armaban ahí en la frontera con Colombia. Sí, Para traerlos a Caracas había que traerlos disfrazados. sí, claro. Queda un minuto. Bueno, Marco, se nos fue el programa completo. Bueno, tú querías que te contara 80 años. Muchísimas gracias. Una última reflexión tuya sobre dos virtudes de la ciudad de Caracas. El verdor, quizás. Varios. El clima, El clima. el paisaje, Sí, que todo eso puede potenciarse. claro, Recuperar el río. claro, Muchas ciudades, Medellín ha recuperado su río. claro. El No, Támesis. el La Támesis. gente se baña ahora Sí. en el Bueno, Támesis. cuando hicimos el concurso, que lo hicimos de la Sí, alcaldía de La Carlota, claro. la idea era recuperar también el río. Sí, Entonces, son cosas que no son ninguna ciencia infusa, se conoce, se claro. sabe cómo se hace, y tampoco son tan caras. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Marco, por No, venir. Discúlpanos el frío, pero así son las cabinas de radio. Ha sido un placer conversar con Marco Negrón y nosotros nos vemos en nuestro próximo encuentro. Nos vemos y nos oímos en nuestro bueno, próximo encuentro. gracias Rafael, un gusto haberlos acompañado. Muchas gracias, Marco.